Control. Unidad 2. Análisis de sistemas realimentados. De la clase del Dr. Gregorio Castillo Quirós. Sea el siguiente circuito. Nos pide encontrar la función de transferencia del circuito. Este es el circuito. Y analizando el sistema tenemos que el voltaje de entrada de VI es igual al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje del capacitor 1. Y nuevamente el voltaje del capacitor 1 sería el voltaje de entrada del capacitor 2 más el voltaje del capacitor 3. El voltaje del capacitor 2 de acuerdo al circuito. Y como tenemos el voltaje del capacitor 1, podemos sacar el voltaje del capacitor 2 de acuerdo al circuito, donde nos está diciendo que el voltaje del capacitor 2 es igual al voltaje que entra en la resistencia 3 más el voltaje del capacitor 3. Entonces redescribimos la entrada del voltaje, y el voltaje total es de entrada sería igual al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje del capacitor 1. En este caso el voltaje del capacitor 1 ya lo tenemos y lo sustituimos por la resistencia 2 del voltaje del capacitor 2 y quitamos igual el voltaje del capacitor y nos da el voltaje total de la resistencia. Del voltaje de entrada sería igual al voltaje de resistencia 1 más el voltaje de resistencia 2 más el voltaje de resistencia 3 más el voltaje del capacitor 3. Por lo tanto, el voltaje de entrada es igual al voltaje de la resistencia más el 1 más la 2 más la 3 más el capacitor 3. ¿Cómo está definido el circuito? Sería voltaje de resistencia 1 es igual a corriente 1 por corriente 1 de acuerdo al tiempo. Voltaje de la resistencia 2 es igual a la resistencia 2 por la corriente 2 de acuerdo al tiempo. Y voltaje de la resistencia 3 es igual a la resistencia 3 por el capacitor 3 por T. Aquí dice el voltaje de la resistencia 3 es igual a resistencia 2 por corriente 3 por T. Ahora, teniendo en cuenta esos valores, checamos en el primer valor y sería el voltaje de la corriente 3 por T es igual a, hacemos un despeje y el voltaje bueno, de acuerdo a la derivada de la corriente 3, derivamos el voltaje del capacitor sobre dt. Y sería el voltaje de la resistencia es igual a la resistencia 3 por la corriente. Lo que hacemos es despejar la corriente y nos da el voltaje de la derivada, teniendo en cuenta que el voltaje de la resistencia es igual a la resistencia por la corriente del capacitor 3 de la derivada del capacitor 3 sobre dt. Entonces sería su valor. Y teniendo ese valor podemos hacer la corriente 2 es menos la corriente 3 para poder sacar su voltaje. Sería igual a corriente 2 por la derivada del voltaje de corriente 2 sobre dt. Y eso nos dice que podemos despejar la corriente 3 pasándola como positiva y nos da el voltaje de corriente 2 por el capacitor. Sería igual a la corriente 3 más el capacitor 2 por la derivada del voltaje del capacitor 2 sobre dt. Nos da un valor igual al capacitor 3 por la derivada del capacitor 3 sobre dt más el voltaje del capacitor 2 por la derivada del capacitor 2 sobre dt. En sí podemos reescribir nuevamente la ecuación. Bueno, la cuenta, y nos da la corriente 2 es igual a lo que nos da el voltaje en la parte de arriba, pero en este caso podemos sustituir el voltaje de corriente 2 es igual a la resistencia 3 más el voltaje del capacitor 3 y colocándolo en esta parte para que se nos haga por comodidad o para poder ir despejando ya el voltaje de las resistencias también. Teniendo en cuenta eso, podemos tomarla por separado y ponemos la corriente 3 y más el del capacitor 3 más el capacitor 2 y ahí reescribimos, y en este caso ya sustituimos el valor de la resistencia 3 por la resistencia 3 del capacitor 3 y sustituimos y nos da en total que el valor de la resistencia 2 sería igual a la resistencia 2 del capacitor 3 sobre la derivada del voltaje 3 sobre dt más R2 del capacitor 2 de R3 más el capacitor 3 sobre dt y el voltaje
más sobre dt más el voltaje de la resistencia 2 del capacitor 2 sobre la derivada del capacitor 3 sobre dt. Como tal nos va quedando así. Ok, punto siguiente. Ecuaciones diferenciales de cada uno de los elementos de la malla. Vamos a empezar primero por el voltaje de la resistencia 1, que es igual a, según lo que teníamos, resistencia 1 por corriente 1 de acuerdo al tiempo. Hacemos un despeje